Una vez que se produce la detención de la ex autoridad, hablamos del ex ministro Characayo acerca de ese soborno para la viabilización de algunas tierras en nuestro país, desata y se abre una suerte una vez más de caja de Pandora. ¿Cuál es la situación del INRA? Vamos a preguntarle y vamos a tratar de conocer un poco más a profundidad sobre la situación de esta institución que tiene que ver con la reforma agraria en nuestro país, de la denuncia que han hecho y la petición que han hecho desde la Fundación Tierra en nuestro país, quienes piden una intervención de esta institución para aclarar algunas situaciones más que se están dando en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida y el saludo al director ejecutivo de la Fundación Tierra. Está con nosotros el señor Gonzalo Colque, a quien los saludo. Director, gracias por estar con Levántate Bolivia. Reciba el saludo desde el programa. Y la primera consulta que tenemos que hacerle al tema de la coyuntura de la detención de la exautoridad a través de un soborno, ¿cuál es la situación actual del Instituto Nacional de Reforma Agraria? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos a la distancia. Mira, la situación del Instituto Nacional de Reforma Agraria es bastante delicada porque está cada vez contaminado y diríamos cada vez desestructurándose esta organización con el tema del tráfico de tierras que tiene problemas serios en el país, como nosotros habíamos mencionado por lo menos a partir del año 2011. Es un problema estructural, es un problema que carcome los cimientos mismos de la institucionalidad agraria y ese es el problema central que tiene que encarar el INRA de aquí en adelante. Y yo he escuchado a distintas autoridades indicar que el objetivo del INRA es concluir el proceso de saneamiento, que falta un 15%, que falta un 10%, ¿no? Cuando en realidad todo lo obrado, todo lo hecho hasta ahora es cuestionable. Y lo que en lugar de concluir lo poco que queda de titular y de saneamiento de tierras, lo que en lugar de eso debería hacerse es una revisión técnica, una revisión jurídica, una revisión de todos los casos que tienen denuncias, que tienen argumentos y que tienen pruebas para iniciar un proceso hacia atrás. Y eso solamente se puede hacer a partir de una intervención técnica y jurídica para ver si ha estado en el marco de la ley todo lo que ha actuado el Instituto Nacional de Reforma Agraria por lo menos en los últimos 10 años. Director Colque, usted determina más o menos 10 años, de una data de 10 años, donde la complicación nos llevaría a una situación bastante delicada dentro del INRA. ¿Quiénes son los responsables de precautelar el tema de cuidar los asentamientos, especialmente en lugares totalmente ilegales de conservación y de precautelar en nuestro país? ¿Quiénes son las autoridades inmediatas, a más del INRA, a tener esta acción activa en nuestro país? Principalmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es el organismo que políticamente dirige el proceso de saneamiento y titulación de tierras en nuestro país. Hay un órgano descentralizado hasta cierto punto, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que trabaja la parte técnica y jurídica junto con el Viceministerio de Tierras, que ahora tiene menos roles porque le han ido quitando competencias para que no objete sobre lo actuado por el INRA, algo que antes era distinto y que el Viceministerio tenía la capacidad de hacer una supervisión, incluso hacer una demanda legal ante cualquier caso de corrupción y de tráfico de tierras de nuestro país. Eso ya no lo tiene, es un organismo casi desdibujado por el hecho de que le han quitado competencias. También está el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental tiene que ver todos aquellos casos de justicia agraria donde generalmente los propietarios afectados por el saneamiento de tierras acuden y piden justicia para que el INRA les revierta el proceso de saneamiento a favor de estos sectores. Y en muchos fallos, el sector del Tribunal Agroambiental ha fallado a favor de que a estas familias se les conceda, no se les conceda porque esa es una atribución del INRA, sino de que vuelva a revisarse lo actuado
para incluir las observaciones que puedan presentar las familias que piden tierras en nuestro país. Entonces, esa es la institucionalidad que por ley existe en nuestro país. Lo que pasa es que en los últimos 10 años esta institucionalidad ha ido desgastándose rápidamente por los casos de corrupción y de tráfico de tierras que hemos escuchado, que hemos visto y que nosotros mismos en algunos casos hemos presentado pruebas y argumentos. Esa es la situación más difícil que tiene el gobierno nacional, porque estamos hablando de millones de hectáreas afectadas y millones de dólares que se habían transado en sobornos, en extorsiones, en tráfico de tierras que básicamente consiste en entregar tierras los bolivianos, tierras fiscales, a privados o particulares en calidad de empresarios o asentamientos de comunidades campesinas. Entonces, director Golke, lo que debemos inferir como sociedad es que tanto el Ministerio de Desarrollo como los viceministerios, además del tribunal, no han hecho un buen trabajo, por lo menos en la última década en nuestro país, porque tenemos cada vez más denuncias de asentamientos y que los tribunales dan la concesión a más bien los avasalladores y no así a los protectores de estas tierras. ¿Se puede identificar cuántos avasallamientos y cuál es la afectación que ha tenido para nuestro país en esta última década? Puede identificar, hemos trabajado algunos casos. La Fundación Tierra ha presentado el año pasado una denuncia de que se habrían hecho autorizaciones de asentamientos de comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, que suman más de 1.400 autorizaciones entre los años 2011 y 2019 fundamentalmente. No todas estas comunidades, hay que aclarar, son comunidades fantasmas. Hay algunas que realmente tienen gente que trabaja en la tierra, gente que viene de una migración rural y se convierte en esas zonas en nuevas comunidades y en nuevos comunarios que viven en la tierra y cumplen la función social que indica la ley. Pero en muchísimos casos han habido denuncias y observaciones de que estas comunidades son comunidades fantasmas en el sentido de que quienes reciben esta dotación de tierras fiscales no son personas que viven en el lugar, que se dedican a la ganadería, a la agricultura, o que conocen incluso las zonas donde supuestamente tienen tierras. Básicamente son personas que se hacen pasar por dirigentes campesinos o dirigentes indígenas que trafican con esta tierra, anotan en un censo de registro de beneficiarios a distintas personas para que fueran a integrar una comunidad que muchos no lo conocen. Y una vez que existe la autorización, proceden a pedir autorización de desmonte, de ABT para sacar madera en esas zonas y después para vender esas tierras yaqueadas o desmontadas a los empresarios privados, a otros sectores que se interesan en producir soya, por ejemplo. Entonces es un mecanismo de apropiación ilegal de las tierras del Estado a favor de estos sectores y a nombre de campesinos e indígenas. Por eso en Santa Cruz existe muchísima confusión en el sentido de que mucha gente dice, bueno, quienes avasallan, quienes toman tierras son los campesinos, son los indígenas de La Paz, por ejemplo, o de Oruro, o de Potosí. Pero en la práctica no son ellos los que se están supuestamente beneficiando con estas propiedades, porque más bien de lo que se trata es de que hay grupos de personas a nombre de dirigencias que están traficando tierras y enlistando personas que en muchos casos ni siquiera saben que son propietarios de tierras. Es un mecanismo de acceso a las tierras donde hemos presentado denuncias sobre la existencia de 1.400 autorizaciones del INSA para este tipo de actuaciones. Sin embargo, el tráfico alcanza mucho más y las cifras oficiales tendría que dar el INSA, y ese es otro problema, el problema de transparencia, porque hace años que no entregan memorias e informes anuales sobre cuánta tierra está saneado o quiénes son los beneficiarios. Y ese es otro de los temas, la poca transparencia que se viene dando dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria, especialmente en el marco de todas las instituciones anteriormente mencionadas. Director, gracias por haber estado con nosotros. Es preocupante una situación del avasallamiento de tierras, más de 1.400 autorizaciones que han sido entregadas,
para hablar de miles y miles de hectáreas que han sido entregadas, como usted decía, no necesariamente a comunidades fantasmas, pero sí la gran mayoría corresponden a aquellas. Director, estaremos atentos a la solicitud que han hecho ustedes como Fundación Tierra para que sea una intervención inmediata del INRA, a ver qué es lo que dicen las nuevas autoridades. Gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes.